Muy bien, buenas noches de nuevo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Eh, Estamos hablando acerca de pacto y compromiso, basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Eh, el viernes pasado eh, tuvimos un extenso párrafo al respecto. Eh, Quedamos en que no podemos separar a Dios de sus principios. Y se expuso la importancia de reconocer la ley de Dios como fundamento absoluto para la vida moral, la vida familiar y la vida social, en contraste definitivo con las normas humanas, que éstas están sujetas a interpretaciones varias, no solo variadas, sino cambiantes, a la ética situacional a partir de principios bíblicos como la relación entre siembra y cosecha, nosotros podemos darnos cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Lo expresamos, no voy a llegar a todos los versos que se hablaron el viernes pasado, pero está en Gálatas 6:7, lo vamos a ver después. Y la enseñanza sobre bendición y maldición vinculada a la obediencia o desobediencia, presentada también en Deuteronomio 28. Ahí se destaca que las ¿Pones mantequilla sanciones, en el arroz? perdón, Sí. ¿me hablaron? Ok. Les decía que en Deuteronomio 28 se destaca que las sanciones dentro del pacto reflejan la fidelidad del ser humano ante la soberanía, la autoridad y la ley divina. Por lo que el texto invita a considerar que solo los valores morales establecidos por Dios ofrecen una base segura para la justicia, la estabilidad y la bendición en toda relación humana. Yo quiero agregar un poco más acerca de eso. Agregaré que una sanción es una consecuencia o reacción instituida por una autoridad o por la sociedad misma que se aplica ante el cumplimiento e incumplimiento de una norma. Aunque coloquialmente se asocia solo a castigos, ¿verdad? Porque dice sanciones y dicen, inmediatamente viene uno y piensa en castigos, existen tanto sanciones negativas como positivas. Las sanciones positivas son recompensas. Por ejemplo, aquí en los versos 28, 29 y 30 es Moisés quien habla y las llama bendiciones. Por otro lado, las sanciones negativas son castigos. Y Moisés también aquí en estos capítulos los llama maldiciones. Y dice específicamente en Deuteronomio 30:19, dice, permítame, voy a jalar mi Biblia aquí. Ok, dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está en Deuteronomio 30:19. Eso prácticamente nos pone a nosotros la responsabilidad de escoger entre lo que Dios dice y lo que Dios no dice. Lo bueno, lo que Dios dice que es bueno, ¿verdad? Y todo lo demás. Bueno. Cuando hablamos, ahora sí entrando en materia del tema de hoy, cuando hablamos de soberanía, autoridad delegada y ley, no estamos hablando solamente de conceptos humanos ni de reglas de una sociedad. Puede cambiar cuando la sociedad puede cambiar cuando quiera todos estos parámetros. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de principios que tienen su origen en Dios. Y si vienen de Dios, no pueden ser tratados con liviandad. ¿Por qué? Porque son reglas, son parámetros, son leyes absolutas. Lo que viene de Dios no cambia, igual que Él no cambia. Dios se mantiene. Bueno, eso es una de las bases, valga el comentario, es una de las bases que nosotros como cristianos, como creyentes debemos tener.
Porque si Dios no cambia, lo que dijo cuando comenzamos a leer la Biblia en Génesis, no va a cambiar toda la vida, nunca. Entonces, em, no pueden ser tratados con liviandad, ¿verdad? No pueden verse desde soslayo y dejarlos pasar. Porque cuando el ser humano deja estos principios, solamente en el terreno de las relaciones humanas, o sea, los deja nada más así como quien dice, pues, así son como son, ¿verdad? O intenta acomodarlos, o intenta evadirlos, o peor aún, burlarlos, eh, siempre va a tener una consecuencia nefasta. Pero escuchen bien esto. Dios ha establecido principios que permanecen y su palabra nos enseña que toda decisión trae consecuencias. Por eso, hoy vamos a hablar del pacto de Dios como una realidad espiritual que exige compromiso, fidelidad y continuidad. Cosas que nosotros podemos hacer, porque Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Entonces voy a ponerle algunos subtítulos. Por ejemplo, voy a poner, permítame, si los miro a todos. Muy bien, número uno, lo que sembramos siempre produce fruto. Y lo que habíamos hablado el viernes pasado en Gálatas 6, que ahora es Gálatas 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo comienza firme con una advertencia fuerte. Dice, no os engañéis. En otras palabras, dice, no se confundan, no agarren el camino equivocado, no se dejen llevar por apariencias, no crean que la vida espiritual funciona por conveniencia. Eso es prácticamente lo que quiere él decir con no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado. Por más que tratemos, no podemos burlar a Dios, no podemos buscarle un atajo. El hombre puede engañar a otros hombres, puede engañarse a sí mismo, pero jamás, jamás podrá engañar a Dios. Prácticamente de esto podemos entender lo que les mandé por correo, que lo que sembramos, eso cosechamos. Cada pensamiento, cada palabra, cada hábito y cada decisión es una semilla. Y aquí está el punto. El pacto con Dios nos llama a sembrar para el espíritu, no para la carne. El compromiso cristiano no es solo decir, yo creo, porque el diablo cree y tiembla de terror. Es vivir de tal manera que nuestra vida confirme lo que decimos creer, es hacer cada vez que hablamos, cada vez que hacemos nuestro trabajo, es hacer, es pertenecer a algo. Mis compañeros de milicia me saben entender porque es el espíritu de cuerpo. Saber que somos, que pertenecemos a un cuerpo, que pertenecemos a una institución definida y que por eso debemos comportarnos a la altura del conocimiento de donde nosotros pertenecemos. Eso es, nuestra manera de vivir debe dar ese ejemplo, debe confirmar lo que decimos creer. Entonces, número dos, una perspectiva circunstancial debilita la verdad de Dios. Ahora bien, vivimos en un tiempo en donde muchas personas quieren edificar su vida y la quieren edificar sobre conceptos circunstanciales, sobre cosas vanas y fáciles de caer, ¿verdad? Es decir, sobre ideas que son una moda, que cambian según la época, que cambian según la cultura y la presión social o la conveniencia personal. Pero si todo cambia, si nada permanece, si no hay una verdad firme, entonces también desaparece la responsabilidad delante de Dios.
Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Dios no cambia. Dios permanece para siempre. Su verdad no depende de encuestas, no depende de modas, ni depende de opiniones humanas. Lo que Dios llama pecado sigue siendo pecado, aunque el mundo lo aplauda. Y lo que Dios llama justicia sigue siendo justicia, aunque una generación entera la rechace, como pues pasa en la actualidad. Y aquí debemos ser claros. Cuando se rechazan los valores morales absolutos, también se debilita el entendimiento del sacrificio de Cristo. Entonces no hay fe, porque la fe no es algo que nosotros tengamos interiormente, es en donde ponemos lo que creemos. ¿Mm? Cuando nosotros decimos tengo fe en que me va a venir un carro, eso no sirve, no funciona, porque significa que depende de mí. ¿Mm? En cuanto el sacrificio de Cristo es a donde nosotros enfocamos nuestra visión, porque no hay nadie más por medio del cual podamos ser salvos. Nadie, no hay nadie más, está escrito. Porque si no hay pecado real, si no hay consecuencias eternas, si no hay verdad que nos juzga, entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué vino Cristo a salvarnos en realidad? ¿Mm? Entonces, miremos el número 3. El sacrificio de Cristo confirma que el pecado y la salvación son realidades eternas. Cristo no murió por una opinión temporal. Cristo no fue a la cruz por una costumbre antigua. Cristo murió porque el pecado es una realidad espiritual que separa al ser humano de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que vino a rescatar lo que se había perdido. Es algo, no es algo, es algo poco inteligente decir algo así como, si yo fuera el único pecador en el mundo, entonces de todas maneras Jesús hubiera venido a morir aquí. No, porque dice la palabra de Dios que Él viene por un cuerpo, viene a buscar lo que se había perdido. Y si el pecado es real, entonces también la gracia es real. Si la condenación es real, entonces también la salvación en Cristo es real. Por eso, el creyente no puede permitir que la cultura forme su conciencia por encima de la palabra de Dios. Voy a repetirlo otra vez. No os engañéis, dice Pablo. El creyente no puede permitir que la cultura forme su conciencia por encima de la palabra de Dios. La pregunta del cristiano no debe ser eh, ¿qué, qué acepta el mundo? La pregunta debe ser ¿qué ha dicho Dios? Porque lo que Dios ha dicho permanece. A esta manera equivocada de evaluar la vida, el apóstol Pablo le llama filosofías y huecas sutilezas. Son ideas que pueden sonar modernas, razonables o atractivas, pero si no están según Cristo, terminan apartando al hombre de la verdad. Y todo lo que aparta de Cristo, aunque parezca libertad, termina en esclavitud. Todo lo que sea, no, lo que pasa es que yo puedo hacerlo porque yo soy libre. No se debe confundir la libertad con el libertinaje, ¿m? Porque Cristo nos vino a ser libres, ¿verdad? Pero la libertad tiene leyes, tiene directrices, tiene normas. Colosenses 2:8 dice, otra vez, permítame, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No podemos estar eh, tratando de dominar algo que no conocemos, mientras que Dios se manifiesta de una manera clara y mientras que Jesús mismo dice que los que somos discípulos de Él somos llamados a ser libres porque vamos a conocer la verdad, todo lo demás lleva a una aparente libertad. Pero cuando sentimos, estamos totalmente prisioneros de algo
Y no es que no podamos salir, pero tenemos que poner de manifiesto quiénes somos, reconocer nuestra identidad, ponernos firmes y lograrnos parar. ¿Mm? De todas maneras, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Que esté firme, mire que no caiga. Número 4, continuidad. El pacto apunta a una herencia eterna. Entonces, como enseñanza podemos ver que no todo lo que parece progreso es verdad. Lo hemos visto, ustedes lo saben, nuestra conciencia, o sea, estamos conscientes de eso. Y no todo lo que el mundo llama libertad produce vida. Por eso debemos examinar toda idea, toda filosofía y toda corriente cultural a la luz de Cristo, porque está escrito. Tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, porque así como el hombre piensa, así actúa. Entonces, continuidad. Ahora llegamos al elemento de la continuidad. Y esto es especial, es precioso, porque la continuidad nos muestra que Dios no nos llamó solamente para un momento, para una emoción o para una temporada. Llegar y decir, sí, es que yo llegué al final porque tengo a Cristo en mi corazón. Ese es el inicio. Dios nos llamó para una relación eterna con Él. Su deseo es que seamos coherederos con Cristo por toda la eternidad. Cuando el pacto de Dios se ignora, se menosprecia o se rechaza, el resultado es separación, pérdida y muerte espiritual. No podemos decir que tenemos una relación con Él si estamos actuando totalmente distinto de lo que Él está diciendo que debemos hacer. Pero cuando el pacto es recibido con fe y obediencia, produce vida, herencia y comunión eterna con Cristo. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, para nosotros su pueblo. Voy a leerles otro verso. Está en Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio. Permítame, los voy a sacar un momento. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, cuando hablamos del pacto, no debemos verlo primero como una carga, sino como una bendición. No podemos decir, lo que pasa es que ustedes ponen muchas normas. No son ustedes, es Dios. Lo que está escrito es lo correcto. La palabra de Dios es la correcta. Y el verbo hecho carne, su Hijo Jesús, Él vino para guiarnos y para mantenernos en la línea. Él se puso como ejemplo. Dios nos llama a guardar el pacto porque desea bendecirnos. No desea que estemos mal, Él desea que estemos bien. Dios nos llama a permanecer porque quiere darnos vida. En términos sencillos, el pacto es continuidad de vida. Cuando el pacto se rompe, entonces aparece la muerte. Y eso es lo que Jesús vino a rescatar, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino otra vez a crear el vínculo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Quiero reforzar esto con otros versos. Permítame un momento, por favor. Los voy a sacar del cuadro otra vez. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. E- Esto es especial, porque a veces decimos, tenemos que manifestar el amor. El amor es guardar los mandamientos. Jesús no dijo, si me temen, guarden mis mandamientos. Él dijo, si me aman. La obediencia verdadera nace del amor. Guardar el pacto no es simplemente cumplir una regla, hacer esto, hacer lo otro. No, no, no. Es responder con amor al Dios que primero nos amó. Esto otro aquí. Tengo Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok, de nuevo. Hacedores quiere decir que pongamos de manifiesto
la palabra de Dios en nosotros. ¿Ven? Si no estamos leyendo la Biblia, debemos comenzar ya. Porque no puede, el Espíritu Santo utiliza la palabra que tenemos dentro para comportarnos, para redarguir nuestra conciencia, para caminar con Él. Entonces, ser hacedores de la palabra significa estar conscientes de quiénes somos y actuar de acuerdo a eso. Tener una identidad en Dios, que ya lo hablamos en otras sesiones anteriores. Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. La palabra no fue dada solamente para ser escuchada, fue dada para ser obedecida. Podemos oír buenos mensajes, leer buenos estudios y conocer buenos versículos, pero si no los vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no es una relación adecuada, no es lo que Dios quiere. Y si nosotros leemos, estamos conscientes, el Espíritu Santo nos redarguye y nos indica dónde podemos caminar para poder salir del mal lugar donde estamos. Recordemos que arrepentimiento no es decir, uy, me arrepiento y llorar, porque no, las lágrimas no siempre significan arrepentimiento, es cambiar de dirección. ¿Mm? Y uno de mis favoritos, ese sí me lo sé, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí está el llamado. Quiere decir que no permitamos que las circunstancias, que este siglo, que este tiempo moldee nuestra mente. Debemos permitir que Dios renueve nuestro entendimiento. Solamente una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios y vivir conforme al pacto. Si nosotros estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, no nos podemos equivocar, o tal vez no nos podemos equivocar mucho. ¿Mm? O nos vamos a equivocar menos si quieren. De todas maneras, dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, como se lo hablé una de las de mis prédicas en un domingo, quiere decir que no estemos dispuestos a cambiar por banalidades, que nos debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Buscando, lavándonos con la palabra de Dios. A lavar, al decir lavar con palabra de Dios, no quiero entrar a un nivel espiritualista de estos, de ese tipo. No, quiere decir que debemos poner de nuestra parte para cambiar. ¿Mm? No, no podemos caminar ni decir que somos creyentes si no hacemos lo que Dios dice. No nos conformemos a este ciclo. Entonces, como aplicaciones prácticas, podíamos tener, examinemos nuestras semillas, o sea, preguntarnos delante de Dios, ¿qué estoy sembrando? Con mis pensamientos, con mis palabras, mis hábitos y decisiones, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Mm? Eh, Someter esas ideas a Cristo, como ya está escrito, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y antes de aceptar una filosofía porque se ve bonita, porque hay algo así, o una costumbre, o una opinión, hay que preguntarnos, ¿esto está según lo que dice la palabra de Dios? ¿Esto lo dice Cristo? Usar la palabra de Dios como un tamiz para filtrar eso. Debemos obedecer por amor. No, no hay que vivir la obediencia como una carga pesada, sino como una respuesta agradecida al Dios que nos salvó, al Dios que nos permitió estar delante de Él, ¿no? Y algo especial, vivir mirando la eternidad. Recordemos que el pacto no termina en el presente, sino nos conduce a una comunión eterna con Dios. Decirle hacer una oración, como decían ahí, una oración de fe. No quiere decir que ahí terminó todo. Ahí inicia, conduce a una comunión eterna con Dios. Ahí es el inicio. Es cuando nosotros debemos portarnos como siervos del reino, como siervos de Dios.
Y entonces caminar de acuerdo a eso, porque ya no hacemos las cosas que normalmente hacíamos para nosotros, las hacemos para Él. Em, el pacto, como ya para cerrar, el pacto de Dios nos llama a vivir con responsabilidad, fidelidad y, por supuesto, esperanza. No hemos sido llamados para seguir las ideas cambiantes del mundo, sino a permanecer firmes en la verdad de Cristo. Si Dios no puede ser burlado, entonces cada decisión importa. Cada decisión que nosotros hagamos importa. Si Cristo murió por si Cristo murió por nuestros pecados, entonces el pecado es real y también la salvación es real. Y si somos coherederos con Cristo, entonces nuestra obediencia presente tiene peso en la eternidad. Ahora, les hago una pregunta para meditar. No es para mí, no es para mí nada más, no es para ustedes nada más, es para todos. ¿Estoy viviendo mi compromiso con Dios como una convicción eterna o como una decisión circunstancial? ¿Mm? Entonces es mi oración que el Señor nos ayude a sembrar para el Espíritu, a permanecer fieles al pacto y a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Este es lo que yo tengo. Un amén para eso. Que Dios los bendiga y continuamos el viernes entrante. Dudas, preguntas, comentarios, por favor, bienvenidos. Amén. Pero también, por favor, no todos al mismo tiempo. Mira, yo tengo cuatro escrituras que me gustaría compartir para reforzar el punto como lo planteaste. Fíjate que Sí. una de las cosas que hablas con mucha razón es el hecho de que le llaman avance al que realmente retroceso. Siempre que se ponen leyes o se mencionan cosas justas, dicen, ah, no, vos porque vivís en el siglo pasado. Y una de las cosas que yo pregunto, digo cada vez que me dicen eso, vos le estás llamando modernización a un cambio de sociedad. Decime vos, ¿este modernismo está beneficiando a la sociedad o le está perjudicando? Porque si las cosas que vos me decís que son modernas están llevando a una decadencia a la sociedad, perdóname, pero estábamos mejor en el siglo pasado. Y se ve el libertinaje en el que viven los jóvenes, por ejemplo. Aquí en Canadá se ve mucho eso, mucho libertinaje. Desde jovencitos andan 1 o 2 de la mañana los muchachos para arriba y para abajo. ¿Por qué menciono eso? Mateo 24:35, Jesús hablando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque vos decís, el pacto, que es la palabra de Dios, es eterna. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no quiere decir que lo que es bueno fue bueno ayer, es bueno hoy, será bueno mañana. No es circunstancial, como bien decías. Las plomadas de Dios son justas y el que no se ajusta a eso está fuera del juego. Lo que vos decías, no os conforméis a este siglo. Este siglo tiene ya su modelo a seguir. Nosotros no podemos casar en eso, porque como bien decías, es circunstancial. A alguien se le ocurre que las cosas caminan de una forma hoy y quieren que todo el mundo se ajuste a ese modelo. Y si va en contra de lo que Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el segundo, en Juan 12:48, dice el que me rechaza, hablando siempre Jesús, dice el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que decías justamente, la palabra de Dios no es autoajustable, es fija y el que no la hace y no la conoce va a pagar las consecuencias lastimosamente. Definitivamente, y como bien decías, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y yo me manifestaré, le amaré y me manifestaré a él. Pero lógicamente, si una persona no recibe su palabra, no lo ama y por tanto no va a recibir los beneficios
de permanecer en el pacto. Otra escritura, la de Deuteronomio 5:29. Esa me llamó siempre la atención desde la primera vez que leí la Biblia. Hablando Dios con Moisés, cuando ya Moisés está terminando su carrera, y Dios le dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Miren, es un ruego. Dice, como en buen chapín dirían, ¿qué diera yo porque estos fueran obedientes? Pero miren, eso es lo que es tan triste. Mucha gente piensa. La gente piensa que tienen a un Dios buena gente que se va a hacer de la vista gorda con todas sus cosas y a final de cuentas pues va a dejar pasar las cosas, porque al fin y al cabo pues era malo, pero no tanto. Pero si eso fuera cierto, como bien dijiste, Jesús no hubiera tenido necesidad de venir a padecer, porque si tus buenas obras pesan más que las malas obras, entonces simplemente te dirían: trata de pecar más menos, como dijera mi papá en broma. Trata de pecar más menos. No, se trata de ser santo porque Él es santo. Y lógicamente, como no hemos dado la estatura, pues entonces, como bien dijiste, Jesús tuvo que venir para hacer el puente entre Dios y nosotros. Y la última, Ezequiel 33:11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esa es otra cosa que ha perseguido a la gente por mucho tiempo. Por ejemplo, el hecho de tomar Israel definitivamente fue un instrumento en las manos de Dios por medio del cual su reino en aquel entonces pudo haber sido ah, instalado, porque básicamente era lo que Dios estaba haciendo: quitar todo y tratar de que su pueblo, que iba a ser santo, hiciera lo correcto, pero no respetaron. Y lo que Dios dice aquí: ¿por qué van a morir, oh casa de Israel? El hecho de que Dios les diga que no quiere que mueran es para que busca que cambien, y desafortunadamente pues no lo hicieron. Incluso con Jesús ellos mismos se encargaron de matarlo. Entonces tenemos que tener nosotros claro que tenemos que mantenernos en el pacto para disfrutar de las bendiciones que el pacto da. ¿Verdad? Muy interesante tu exposición, Capi, muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias por ampliar esos puntos, muy amable. Definitivamente sí, así es. No es cuestión de religión, no, es cuestión de relación, ¿verdad? ¿Alguien más quiere exponer, preguntar? Sí, Claudita. O Carlos, Carlitos. Sí, Ok, Carlitos. ok, gracias. Em, Tratando de añadir lo mismo, pero de otro punto de vista. Apunté en primer lugar lo que comenzaste diciendo, ¿verdad? Los pensamientos y las acciones y todo son semillas que luego vamos a cosechar. Pero como el texto suena así, ¿verdad? De que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Lo primero que se viene a la mente es, ¿verdad? El que siembra para la carne está sembrando pecado, está sembrando algo malo y por eso viene a la corrupción. Pero realmente no es así. Cuando la Biblia, mi forma de entenderlo es que cuando la Biblia habla de la carne se refiere a lo temporal, porque se refiere a esta vida dentro de este cuerpo que es polvo y al polvo volverá. Por lo tanto, aunque esté sembrando buenos conceptos buenos alrededor a la mente de las demás personas, ¿verdad? Hago buenas obras, ayudo al pobre, cosas buenas. Pero si los estoy haciendo nada más porque bueno, los que le ayudan a los pobres son buena gente, son, ¿verdad?, filántropos, como dicen, y todo lo demás. O aún poniéndolo de esta manera, enfocando en el matrimonio, que es con el que siempre encuentro mejores ideas. Si nos ponemos de acuerdo, mi esposa y yo, a caminar juntos, respetarnos mutuamente, guardar el pacto matrimonial y todo lo demás, pero
esa es toda nuestra meta, tener un buen matrimonio, disfrutar de un buen matrimonio, etcétera, etcétera. Sigue siendo sembrar para la carne, porque eso va a morir. Y si recibimos a Cristo, pues como la Biblia dice, estamos fundando sobre la roca, por lo tanto, el que edifica sobre la roca va a vivir. Pero si edificó con paja, heno y las cosas que se queman, no va a tener recompensa. ¿Ve? Porque eso no es del espíritu, no pasa a la eternidad. En cambio, si estamos de acuerdo con Lili, no en porque nosotros pusimos de acuerdo los dos y estamos viviendo muy bien, sino porque estamos buscando cada uno por su parte llegar a Dios, como siempre he dicho, conforme cada uno está haciendo la voluntad de Dios, nos vamos acercando. Pero eso sí va a pasar, porque no estamos uniéndonos a hacer un buen matrimonio meramente por disfrutar la paz y el gozo de un buen matrimonio, sino porque estamos obedeciendo. Es un matrimonio con propósito, ¿verdad? Y no estamos buscando ser más felices nosotros, sino que trabajar mejor en el propósito del pacto, ¿verdad? Entonces ahí, solo para quitar la connotación de que el que siembra para la carne es corrupción, ¿verdad? Como que suena una cosa fea. Sembrar para la carne puede ser hacer cosas lindas. Pero si no están de acuerdo, como ya anteriormente también Elena ha dicho, si no están de acuerdo al escrito está, son temporales. Y al fin, cuando el polvo vuelva al polvo, también ahí se acabó ese buen matrimonio, esa vida feliz, y no hay algo que nos lleve, que tenga continuidad, ¿verdad? Sí, vamos a ser salvos, pero vamos a tener que comenzar en cero en la nueva vida, por así decirlo, porque no hicimos algo que trascienda para lo espiritual. Esa es básicamente la adición. Gracias, Carlitos. Sí, definitivamente el trabajo nos pule para lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, definitivamente, muchas gracias por la ampliación, es cierto, porque a veces damos como resultado que, ¿cómo se llama? Por lo que hemos oído, lo que hemos vivido, que las cosas son o buenas o malas, y no hay forma de separarlas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Yo pensé que Claudita estaba levantando el dedo, pero estás escribiendo, ¿verdad? Sí, pero también tengo una consulta, pregunta. A ver, Dices, dime. piensas que habrá alguien que pueda llegar a obedecer en esta tierra como a Dios le agrada? Caramba, como siempre, Claudita nos pone las peras a cuatro con sus preguntas especiales porque, ja, eh, am, voy a darte mi opinión personal. Yo pienso, en primer lugar, nosotros, nuestra fe no es, no debemos de poner que es nuestra, sino estamos viendo en dónde estamos poniendo la fe, porque si nosotros ponemos la fe ¿cómo se llama? Yo tengo la fe de que, como les digo, va a venir un carro y que sea amarillo y que algo así. Pero eso no es fe, es un pensamiento positivo. Si nosotros tenemos, si creemos en Cristo Jesús, sabemos quién es Dios, sabemos que es eterno, entonces estamos confiando en Él. Es nuestra intención poniéndola de parte de Él. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos. Mi idea es que podemos, ¿cómo se llama? Caminar, o como les digo yo, nos equivocamos menos si estamos obrando de acuerdo con el Señor, ¿verdad? En cierta ocasión estaba platicando con Chochi en una trabazón de carros y se me atraviesa un motorista. Y yo, porque se me atravesó casi, entonces casi lo golpeo, ¿no? Y ustedes saben que los motoristas son mi némesis. Entonces, y le bociné y se voltea y me hizo caras, ¿no? Entonces abrí la puerta y me dice, "Chicha, ¿a dónde vas?" ¿Ah? Entonces me di cuenta que no era correcto abrir la puerta. Estaba cometiendo un error. Entonces, todos cometemos errores. Y si nosotros tenemos la paz del Señor en nuestro corazón, vamos a cometer menos errores. Pero no creo que podamos llegar a ser perfectos en este cuerpo. Vamos a caminar. Recuérdense que la senda del justo es como la luz de la aurora, que en, va siendo más clara conforme va avanzando el día. Es la senda del justo. Pero ¿quién es el que tiene que caminar? El justo. Porque si no camina, se queda a oscuras de todas maneras. ¿Verdad? Sí, Carlitos, dime.
si entendí bien, tu pregunta es que si alguien puede obedecer todo, Claudica. Puede llegar a ser perfecto en esta vida, ¿no? Ah, ok. No, No, perfecto. no, no perfecto, pero por lo menos llegar como a un nivel de obediencia como Súper máximo. espiritual. Ok, Algo sí, ahí. claro. Fíjate, el punto es este. Mientras estamos en este cuerpo, dice Pablo que estamos en un cuerpo de muerte. Y él que trató de servir al Señor como quería, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, definitivamente tenemos que aceptar que mientras estemos en este cuerpo, ninguno llega a ser obediente todo el tiempo. Ahora bien, no por eso usarlo como excusa, somos humanos, todos pecamos. No, 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 no. Tenemos que trabajar. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Para mantenerlo en orden. Pero por la naturaleza caída que la tenemos heredada, aunque estamos renovando nuestro entendimiento, todavía tenemos muchas debilidades y la perfección, ese nivel de obediencia total, tan solo la alcanzaremos hasta que Cristo venga. El, algo que es como lo de la salvación. La salvación se presenta en tres aspectos. Dice, fuimos salvos de la condenación del pecado, pero estamos siendo salvos de la presencia, de la influencia del pecado, y seremos salvos de la presencia del pecado. O sea que no, mientras estemos en el cuerpo de carne, ninguno de nosotros va a vivir sin fallar. Pero no debe de haber en nuestra mente el error de que como somos humanos, ¿verdad? Y así soy yo y no puedo cambiar. No, no, no. Tenemos como Pablo que crucificar nuestra carne, luchar contra nuestros deseos carnales. Que deseos carnales no significa pecado, sino que todo lo que le agrada a la carne. Le agrada quedarse dormido más tiempo, le agrada a la carne comer esto, aunque le dicen que es malo. Eso es el punto. Pero no. Pero eso no debe quitar que sí somos obedientes. Y especialmente la característica del obediente es que falla, reconoce que falló, se arrepiente y pide perdón. ¿Verdad? No como excusa, sino que, Señor, traté de hacerlo, pero fracasé en esto, perdóname. Pero mientras estemos en el cuerpo de carne, como el mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate que yo tengo dos escrituras, perdón, antes que pierda la inspiración, que son dos parámetros que te puedo poner. El primero en Isaías 64:6 es un panorama de cómo es el hombre en sí. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Era lo que Carlitos decía, el hombre como tal puede querer muchas cosas, pero su naturaleza pecaminosa lo lleva por donde no quiere ir. Creo que a todos nos pasa. Sabemos lo que es justo, sabemos, pero en un momentito dado, como decía el Capi, en un momentito nuestra alma nos traiciona. Pero está lo bonito, lo que dice Jesús en Juan 6:28 y 29. Está hablándole a la multitud y dice la multitud, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y le dice Jesús, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y es que básicamente la fuente de eso que Carlitos decía y que el Capi decía, que vamos mejorando, que vamos golpeando la carne para buscar la perfección, radica precisamente en eso, en el amor a Jesús. Y eso es lo que hace que cuando nuestro cuerpo, nuestra alma va por donde no debe, ese amor es el que hace que nos arrepintamos, porque si reconocemos nosotros, si somos genuinos, primero vamos a saber que no éramos dignos de ser llamados. Esa es una de las cosas, a mí me ha servido mucho. No era digno de ser llamado porque yo me conocía y Jesús me conocía. Y a pesar de eso, se dignó llamarme. Eso es una gratitud que yo tendré hasta el día que me muera y después seguiré con gratitud, pero no en este cuerpo. La segunda es, tengo que estar consciente que esta carne, este cuerpo es cuerpo de muerte y definitivamente no va a luchar contra el espíritu.
Pero la idea es esa. Tenemos que estar dispuestos a ir caminando, a ir venciendo el pecado en nuestra carne. ¿Cómo? Haciendo lo que dice, creyendo en el que Dios envió y siendo perfeccionado a través de él. No sé si eso responde tu pregunta, Claudita. Sí, gracias, Clau. Irene estaba poniéndome ahí, Irene es mi hermana, mi cuñadita. Estaba poniendo Romanos 7:14 al 25. Yo creo que recuerdan muy bien esa parte porque ya hemos hablado de ella. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley, en esa ley, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Creo que Carlitos habías hablado algo al respecto, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto. ¿Podrías hablarnos de esto, Carlitos, por favor? Sí, vuelta a lo mismo. No, para poner en claro el asunto, tenemos que remontarnos al principio. Cuando Adán pecó y murió, entendemos que la muerte es separación. Desde ese momento ya no hubo contacto entre Dios y el hombre. Y todo ese tiempo el enemigo lo usó para meter un montón de conceptos. A tal grado que cuando ya finalmente Cristo aparece, dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿verdad? Porque ya, en otras palabras, aún los que amamos a Dios, le amamos aún todavía con conceptos de lo que es el amor que hemos aprendido, que es un amor sentimental, que es un amor que se siente, que es lo otro. Y cuando el verdadero amor es sencillamente obediencia, al escrito está. ¿Verdad? Lo hago y tal vez es una cosa que me cuesta hacer, porque ser obediente a esta porción es dura para mi carne, pero lo hago. Entonces lo estoy haciendo con hasta tal vez con descontento, pero estoy siendo obediente a Dios. Dios lo está contando con amor. De ahí que la renovación de nuestro entendimiento es al hecho de que ya no es por lo que sentimos, ya no es por lo que el mundo llama bueno, lo que el mundo llama, ese es un hombre honesto, ese es un hombre bueno, sino que es una constancia de la obedecer el escrito está. Por eso Pablo puede decir, miserable de mí, porque yo sé que yo hago el bien, mi voluntad está en que amo a Dios, mi voluntad está en que quiero hacer solo lo que a Él le agrada, pero tristemente todavía en mi carne hay cosas como que el pecado fuera un magneto, ¿verdad? Y hay cosas en mi carne que todavía son fáciles de atraer al pecado. Pero eso se va venciendo. Cada vez debe de ser menos el poder del pecado en nosotros, de la atracción del pecado. Conforme vamos renovando nuestro tiempo, es como que nos vamos deshaciendo de esas cosas que el pecado puede jalar. Porque cuando Cristo menciona una palabra, Jesús menciona una palabra que dice, viene el enemigo y él no tiene nada en mí. ¿Ves? Viene el magneto del enemigo, pero no tiene nada en mí, no tiene con qué atraerme a su pecado. En cambio, nosotros sí, estamos hechos del material que es muy atraído por el magneto del pecado. Y poco a poco se va desgastando este material, pero seguimos. Y va a estar ahí, como digo, hasta que finalmente se desaparezca el cuerpo y ya no va a haber nada que el diablo pueda atraer. Pero nunca debe de ganarnos el enemigo la batalla en hacernos pensar que como soy humano,
tengo que pecar. No, esa es la victoria que sí tenemos que ganar. Puedo vivir sin pecar. Dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Yo tengo que enfocarme en eso. Y caigo, porque sé que hay una parte que todavía no sé, hay tanto que todavía no sé que necesito aprender. Pero nunca usar esa realidad de mi carne caída para justificar el no seguir luchando por cambiar conforme a la palabra de Dios. Es lo que nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Y de nuevo, no podemos separar a Dios de sus principios. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, creo que terminamos aquí. Voy a pedirle a Edmer que pare la grabación.